Buenas tardes, muchas gracias a Pibamás y a los organizadores por la invitación y por organizar este encuentro. Bueno, la idea era también traer algunos casos concretos, quizás no tan nuevos, de los artilugios que usa el gobierno para estimular o favorecer los casos de desalojo de familias. Pero sí quizás para tenernos en cuenta, ¿no? Aquí se habló de casos de desalojos que están en ámbitos judiciales, ya sea civiles o penales, a través de violación de clausura o usurpaciones, que como se dijo, los ámbitos penales son menos garantistas con respecto al tema de la defensa. Está este instituto de la restitución anticipatoria de los inmuebles, que ni siquiera hace falta detectar que hubo algún delito, alguna contravención o algún imputado, sino justamente con que se demuestre que las personas que están ocupando no son propietarios del inmueble, los jueces suelen otorgar en forma rápida esos desalojos para que se restituya anticipadamente los inmuebles al propietario. Pero por fuera de lo que es el ámbito judicial, el gobierno solo tiene una herramienta que son los desalojos administrativos. Y los desalojos administrativos se suelen usar o la normativa de la ciudad los justifica en dos casos. Uno que tiene que ver cuando se está ocupando inmuebles públicos de la ciudad y un segundo caso que cuando es peligro de ruina. El caso común o más conocido con el desalojo administrativo fue el que sucedió apenas llegó Mauricio Macri, año 2007, diciembre. Empezaron a llegar cientos de decretos administrativos de desalojo a las familias que vivían en la ex-autopista 3, ¿no? En la traza de la ex-autopista 3. Prácticamente 500 familias, diciembre, enero de 2008 les llegaron estos decretos de desalojos administrativos. Primera medida de gobierno, Macri asumió el 10 de diciembre y ya estaban en diciembre y enero de ese año enviando estos desalojos a las familias, estudiado el tema de recuperar esa traza para el mercado inmobiliario. Allí se fue a la justicia y se logró frenar, que luego terminó una ley, justamente es una ley de urbanización del sector de Auso 3, donde se permitió vender 10 manzanas de tierra pública y con ese dinero financiar viviendas sociales para las familias del sector o recibir subsidios en forma gratuita para comprar una casa hacia afuera. Ese tema de desalojos administrativos en edificios o inmuebles públicos es bastante común en la ciudad, ¿no? La mayoría se suelen judicializar justamente porque constituye una forma ilegal de soslayar el tema de la justicia. No son edificios, cuando la ley estableció esta facultad de poder desalojar en inmuebles públicos, estaba pensando más en vías públicas, pensando más en edificios que cumplían una verdadera función pública y no tanto en terrenos estatales ocupados por familias durante más de 20, 30 años. Así que en cierta forma el gobierno se extralimitaba al usar esa facultad. Pero lo que me quiero atener más es al tema del segundo caso, que es por peligro de ruina. Porque ahí uno pensaría que no sería una herramienta muy usada por el gobierno, pero se está haciendo bastante común que el gobierno, ya no de edificios públicos, sino también de edificios privados, esté usando esa herramienta para forzar desalojo de familias. Un caso que sucedió también hace unos pocos meses fue el tema del Padelay. El Padelay, el desalojo fue justamente con la justificación de peligro de ruina. Allí se judicializó nuevamente, algo similar al caso de Pichincha, en el ámbito penal, y los jueces penales, aún siendo de propiedad de la cooperativa que fue desalojada. A ver, el caso del Padelay, eso es tanto distinto porque no es que te desalojan utilizando la violación de clausura o un acto administrativo de un lugar que uno no es dueño, sino que la cooperativa era dueña del 70% de ese inmueble. Obviamente había pasado muchos años, la cooperativa no estaba en papeles, pero había muchos socios de esa cooperativa que seguían viviendo en el Padelay y había muchas familias que se habían incorporado. El tema del desalojo administrativo por ruina faculta eso, a desalojarte incluso de tu propia vivienda, incluso que haya un propietario que no esté exigiendo el retorno de esa propiedad, y eso es lo peligroso. En el caso de Padelay, el 70% era de la cooperativa y el 30% era del gobierno. Y por este decreto de desalojo administrativo por ruina, luego convalidado por la misma justicia penal, se logró desalojar a las familias. Sin
todavía, digamos, en las negociaciones, ya no fue por sentencia judicial, sino fue por la negociación en el momento, a una familia le dieron subsidios habitacionales, a otra familia el IBC se comprometió a otorgar créditos individuales, que todavía está bastante lento su cumplimiento. Ese fue un caso más resonante y un caso que sí nos está llamando la atención porque va a ser, creo, una herramienta utilizada a futuro más asiduamente por el gobierno, es el tema del edificio que se incendió sobre el predio de Mendoza, en La Boca, ¿no? Donde era la ex fábrica Sanchetti. Este es un mapa de La Boca donde la agrupación, La Boca Resiste y Propone, ha hecho un relevamiento, un seguimiento de cuáles son los desalojos actuales que se están produciendo en el barrio de La Boca, ¿no? Este mapa un poco está actualizado porque tendrá casi un año, 8 meses, ¿no? Pero La Boca de la Resiste y Propone sigue actualizando día a día y colaborando con esos desalojos. Vemos la magnitud. En su momento había prácticamente como casi 60 desalojos en curso en el barrio de La Boca, en curso, ¿no? Ya había miles de familias desalojadas. Este es el mapa que tomaron los medios. Este es el caso de Pedro de Mendoza, ¿no? Ahí ven a las familias. ¿Qué ocurrió? Hubo un conflicto familiar. Una de las familias que vivía en ese edificio generó un incendio que terminó por el incendio evacuando las fuerzas de seguridad a todas las familias, o las mismas familias autoevacuándose, pero fue la ocasión por la cual, este es el edificio de Sanchetti, pero fue la ocasión por la cual el gobierno detectó, o en forma apresurada detectó, porque la arquitecta que hizo el informe, vio únicamente de la puerta, determinó que el edificio estaba en ruina. Así que más allá del incendio, porque una vez finalizado el incendio, las familias podrían volver, porque eran las familias que vivían eran las viviendas donde vivían más de 20 años la familia, tenían la posesión, no había ningún propietario reclamando nada, solamente ocurrió un incendio y las familias se autoevacuaron, pero fue la oportunidad que el gobierno tuvo para determinar que el edificio estaba en ruina y por lo tanto establecer un desalojo administrativo y la clausura, impidiendo que las familias puedan retornar y poniendo consigna policial para que las familias ni siquiera puedan violar la clausura y puedan retornar. Y si uno se pone a pensar en el contexto de estar el barrio de La Boca, o uno incluso analiza la cuadra, no es el único edificio que uno podría pensar que está en ruina, ¿no? Los edificios que están alrededor están también en peligro de ruina y están también sujetos a este peligro que el gobierno lo desaloja con estos decretos administrativos. Decía que el gobierno apresuradamente había determinado un peligro de ruina porque fue únicamente una contestación desde la puerta. Cuando se judicializó esta clausura administrativa, yendo al contencioso administrativo, ahí lo que se procuró es que no intervenga la justicia penal, sino que intervenga el contencioso justamente para garantizar el derecho de defensa, justamente para que sean los jueces de contencioso que están más acostumbrados a discutir la cuestión del derecho a la vivienda y no sean los jueces penales los que terminen decidiendo la cuestión. Se fue inmediatamente a la justicia contenciosa y la justicia contenciosa ordenó una inspección ocular en el inmueble, verificando realmente que, o constatando que el inmueble estaba en peligro de ruina, donde incluso el gobierno ya había detectado 2 años antes este peligro de ruina y había hecho apuntalamientos dentro de la vivienda. El peligro que vemos en esta situación es que el gobierno vio que esta es una manera fácil de generar desalojos, no tuvo que iniciar un proceso de desalojo durante 1 año, 2 años, no tuvo ni que siquiera negociar con las familias de forma inmediata una solución habitacional porque las familias se autoevacuaron y tuvieron una clausura administrativa y no pudieron volver a su vivienda y tuvieron que acampar frente a su vivienda durante 2 meses, que siguen acampando las familias todavía. Y en segundo lugar, vemos también que esta situación de peligro en que se encuentra la vivienda muy precaria, ya fue tenida en cuenta por la legislatura de la ciudad en el año 2005, donde sacó una ley donde declara de emergencia ambiental y urbanística el barrio de La Boca, ¿no? No declara únicamente de emergencia habitacional, sino ambiental y urbanística, en el sentido de reconocer que hay muchas viviendas que se encuentran en condiciones precarias y que justamente esas condiciones precarias pueden llevar a una situación de ruina. Y allí vemos la contradicción extrema del gobierno, donde en vez de aplicar esa ley, donde en vez de aceptar su responsabilidad de no haber llegado a tiempo para que los edificios en La Boca no estén en ruina, utiliza esa situación, utiliza su omisión justamente para lograr desalojos
con mayor celeridad. Este es el Padelay, pero antes, a ver si está el mapa. ¿Y por qué creemos que esa va a ser una herramienta que pueda ser usada por el gobierno a futuro? Porque el barrio de La Boca se encuentra frente a presiones inmobiliarias muy fuertes. Por una parte, con la privatización de tierras públicas se está avanzando en la extensión de Puerto Madero hacia La Boca. Este sector violeta que ven allí, acá a la mano derecha, es la isla de Marchi. 70 hectáreas han sido destinadas por decreto presidencial para hacer un nuevo polo de desarrollo urbano, Torres. Estos terrenos que están acá son los terrenos de Catalina Sur 2, que fueron hace unas pocas semanas, en la legislatura se votó en primera lectura para destinarlos también a torres de 100 metros. Este sector que ven aquí son 8 cuadras sobre la calle Huergo, que según el nuevo código urbanístico, este es el mapa del nuevo código urbanístico, van a ser destinadas también a torres de perímetro libre frente a Puerto Madero, de las mismas características. Entonces vemos que hay toda una expansión de Puerto Madero en esta zona, tratando de empezar a mutilar lo que es la diversidad de identidad de La Boca. Y toda esta zona sur, que ven en amarillo, también son terrenos que el gobierno va a destinar, si se llega a aprobar este código urbanístico, por lo menos tiene la pretensión, a destinar que sea la extensión de Puerto Madero hacia el riachuelo. Y en todo eso vemos que La Boca está en el medio, ¿no? En esa expansión inmobiliaria vemos que el barrio está sufriendo esas consecuencias y por eso vemos que la gran cantidad de desalojos que La Boca Resiste propone viene relevando, y vemos por otra parte cómo el gobierno va utilizando nuevas herramientas legales para esos desalojos. Otra cuestión que también va sucediendo, que ya no son desalojos, en estos casos un tanto formales, ¿no? Ya no son desalojos ni administrativos, no son desalojos civiles ni desalojos penales, sino desalojos que se están produciendo violentamente en la villa de la ciudad. En la villa de la ciudad, como todos sabemos, hay un mercado informal de alquileres, donde los inquilinos que viven en esa villa son los que sufren el mercado, la fuerza del mercado inmobiliario de la forma más salvaje, ya que no tiene casi prácticamente ninguno de sus derechos cubiertos, como uno podría pensar más o menos que se tiene si uno tiene un alquiler formal, y donde los precios que se ponen por las habitaciones son precios que por metro cuadrado son más elevados que el resto de la ciudad, donde no se permite, no se condiciona la estadía allí si uno tiene niños, donde las condiciones de habitabilidad son muy precarias, habitaciones de 100 metros cuadrados, 2x4, 2x3 metros, y donde las condiciones de negociación están totalmente desequilibradas, donde los propietarios en las villas aumentan en forma discrecional el precio de los alquileres y en el caso de no corresponder ese aumento o no pagar el alquiler que se ha estipulado, se suele desalojar violentamente por la fuerza. A esa realidad que se vive en las villas, donde uno puede ver el mercado inmobiliario en su mayor expresión, ¿no? En su salvajismo, se le suma una buena decisión del gobierno que ha sido iniciar procesos de integración social y urbana en los barrios. A esa buena decisión, a esa buena política de igualar las condiciones de los servicios públicos, de espacios públicos, de las condiciones de habitabilidad de estos barrios con el resto de la ciudad, genera una consecuencia negativa que no está siendo tenida en cuenta por el gobierno. Cuando el gobierno anuncia los procesos de integración social y urbana en esta villa de la ciudad, que son estas en un principio, ¿no? La Villa 1114, la Villa 20, el barrio Carlos Mujica, el barrio Ramón Carrillo, el pabellón de Chacarita, el barrio de La Madrid, Rodrigo Bueno, lo que genera es una mayor presión hacia los inquilinos que están viviendo en esas villas. ¿Por qué? Porque en cierta forma los propietarios saben que no todas sus parcelas, no toda su vivienda van a ser escrituradas a su nombre. Porque las leyes de urbanización que se van aprobando establecen que se va a otorgar una solución habitacional definitiva por familia. Entonces, si hay un propietario, que se han generado grandes terratenientes urbanos, villeros, ¿no? Si un propietario tiene 2 o 3 inmuebles, sabe que no se va a escriturar a su nombre, sabe que tiene que hacer algo con esas propiedades o
se va a quedar los inquilinos con esas propiedades o tienen esos miedos. ¿Y qué es lo que hacen? En vez de tener inquilinos, empiezan a vender esas propiedades con la incertidumbre que genera futuro. Y eso ha generado, una vez que se produjeron los anuncios del proceso de urbanización de villas, que se vaya produciendo muchos desalojos violentos de los inquilinos. ¿Qué hacen los propietarios? A los inquilinos le dicen, me compras la vivienda o te vas porque se la voy a vender a otra persona. Y esa situación que el gobierno sabe que ocurre, sabe porque los censos que están haciendo ahora, si uno lo compara con los relevamientos de la vivienda, el gobierno cuando decidió urbanizar villas hizo un primer censo, un censo de adjudicatarios. Ahora está haciendo relevamientos internos de las casas, donde también vuelve a preguntar quiénes son los que están viviendo. Y en la comparación entre los relevamientos hechos a 1 año y medio de el anuncio de Villa, ya se ve que hay familias inquilinas que ya no están viviendo en esos barrios, que están censadas, y se ve que hay nuevas familias que no fueron censadas y están viviendo. Es decir, hay un cambio del flujo poblacional en estos barrios justamente por un simple anuncio de una política que era el proceso de integración social urbana. Y estos sí son desalojos que no se está teniendo en cuenta, que no llegan a la justicia, son desalojos que el gobierno sabe que están ocurriendo, pero que no está tomando ningún tipo de medidas para evitar estos desalojos forzosos. Y más aún, y esta es una cuestión que estamos pensando, viendo por el tema de la justicia, y esto avanzo rápido para volver, la ley de urbanización que se fueron aprobando establecen que está prohibido desalojos forzosos en estos barrios, pero cuando fueron sancionadas se pensaron más con que el Poder Ejecutivo no sea el que desaloje forzosamente, sino que sea el Estado el que no desaloje. Pero en la ley quedó estipulado que está prohibido el desalojo forzoso, sea de un privado o sea del gobierno. Así que también es una herramienta que tenemos para obligar al gobierno que tome medidas para evitar estos desalojos forzosos en los barrios. Esta es la ley de expansión de Chacarita, y también se estipuló en la ley, ya hace en el 2009, la ley de urbanización de barrio Carlos Mujica, en su artículo 9. Y por último, la ciudad de Buenos Aires tiene en forma absolutamente desregulado su mercado de alquileres. Recién salió una ley que toca un poquito el mercado, que es que las comisiones inmobiliarias sean pagadas por los propietarios. Pero en su momento se intentó declarar una emergencia habitacional en la ciudad, que se declaró, que fue la ley 1408. Esa ley, en su artículo 7, prohibía los desalojos en la ciudad, los desalojos que correspondían a familias que estén habitando suelo público o inmuebles públicos, que fue vetado en su momento. Existió una ley de emergencia, pero esa cláusula de no desalojar o de suspensión de desalojos fue vetada y nunca tuvo vigencia. De a partir de allí, reiteradas veces se fue anunciando o se fue insistiendo en la legislatura que esté la posibilidad de suspender los desalojos, y creo que estamos en un contexto social y económico en la ciudad de seguir insistiendo o volver a retomar las fuerzas para luchar por una ley de emergencia habitacional que suspenda los desalojos. El barrio de La Boca, también impulsado por La Boca Resiste Propone, presentó un proyecto de ley en la legislatura en esa línea de declarar la emergencia habitacional del barrio de La Boca y suspender los desalojos, tanto privados como públicos, por lo menos de los fueros o los juzgados que tienen jurisdicción en la ciudad y no nacionales. Y para cerrar, con respecto al tema de desalojos también, para comentar una novedad, se publicó en estos días en provincia de Buenos Aires una ley que suspende los desalojos de la villa de asentamientos por 1 año. Ese riesgo no está en la ciudad de Buenos Aires, porque ya la mayoría de las villas fueron reconocidas, pero también es una idea acompañar a nivel nacional que se suspendan todos los desalojos o los futuros desalojos de los barrios populares, que ahora se encuentran individualizados e incluidos en un registro nacional de barrios populares, al igual que se está peleando por la ley 26.061, la prórroga de esa ley para evitar los desalojos de las comunidades originarias. Creo que sería algo necesario y inexorable que comencemos a ver cómo las consecuencias negativas de los impactos de la desregulación del mercado inmobiliario las tratemos de afrontar con políticas un tanto más integrales, porque si no, son cientos de desalojos que pasan en Ciudad de Buenos Aires, son cientos de desalojos de barrios y asentamientos que pasan a nivel nacional, y si únicamente nos atenemos a apagar los incendios o vamos viendo caso por caso, lamentablemente las ciudades van a seguir siendo tan impulsivas como lo son ahora. Gracias.